Quiero iniciar por agradecer la presencia de todos ustedes a estos super webinars que son verdaderamente ilustrativos y con los que estamos aprendiendo y actualizándonos todos nosotros en esta pues difícil área que es la tecnología o industria de alimentos. Quiero darle una cordial y calurosa bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Edna Liliana Peralta Vaquero, quien es ingeniera de alimentos y tiene un magíster en administración por el TEC de Monterrey. Es especialista en pedagogía y cuenta con 25 años de experiencia profesional. En el sector educativo, se destaca su desempeño en procesos de gestión educativa en dirección de programas académicos y docentes. Tiene experiencia en el diseño de desarrollo curricular de programas de formación a nivel profesional o a nivel de educación para el trabajo. Este es basado en competencias y por ciclos propedéuticos. Es paraacadémico del programa institucional con amplio conocimiento en la normatividad de la Educación Superior de Colombia y con experiencia en procesos de registro, certificado y acreditación de alta calidad. En el sector de alimentos, es gestora y directora de proyectos asociados a la seguridad alimentaria y nutricional. Es asesora en asuntos regulatorios enfocados en el etiquetado y rotulado nutricional a nivel nacional e internacional. Y actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ACTA. Y es parte del Instituto de Tecnología Alimentaria, IFE, por sus siglas, IFT por sus siglas en inglés, en el área de alimentos procesados y salud. Damos una cordial bienvenida a nuestra excelente ponente del día de hoy y le cedo el micrófono, doctora Peralta. Muy buenas tardes, doctora Araceli. Muchas gracias por esta invitación de Hablemos Claro. Creo que es un tema muy interesante el que me dieron la oportunidad de presentar hoy, que tiene que ver precisamente con lo que es un día sin la industria de alimentos. ¿Qué pasaría si en un día no tenemos la industria de alimentos funcionando? Y pues eso es lo que queremos o quiero yo mostrar, hacer ese análisis precisamente el día de hoy rápidamente en este espacio que tenemos en este momento. Bueno, entonces rápidamente les quiero hablar de lo que es ACTA. ACTA es la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Nosotros, aunque nuestra sede está en Bogotá, tratamos de impactar todo el área del país, de nuestro país, de Colombia. Nosotros tenemos ya más de 45 años. Empezamos en 1975 y somos en Colombia la comunidad científica ante instancias oficiales como es el IFOS, ALACTA, Asociación Latinoamericana del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos, el IFT, el IFP y el Grupo IESH. Somos una asociación que su principal motivación o misión es la transferencia de conocimiento en lo que es la ciencia y tecnología de alimentos. Tenemos aproximadamente 33.200 personas afiliadas en empresas del sector de alimentos, universidades, entidades del gobierno, empresas que procesan alimentos, empresas de insumos, laboratorios de insumos de limpieza y desinfección y universidades que tienen programas afines a ciencia y tecnología de alimentos. También tenemos como afiliados o asociados instituciones gubernamentales como el INVIMA, que es la institución encargada de la inspección, vigilancia y control, Instituto Nacional de Salud, el SENA, o entidades como lo que es Uniandinos y ACOFANUT, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición. Bueno, así rápidamente lo que es ACTA, y pues la idea es poder en esta ponencia, en esta pequeña charla, es miremos qué tan necesario es el procesamiento de alimentos y qué pasaría si en un día la industria de alimentos dijera yo paro. Y quiero empezar con algo de definiciones sobre lo que es la ciencia de los alimentos y por qué surge la ciencia de los alimentos. La ciencia de los alimentos es esa disciplina que une ciencias biológicas, físicas y químicas y ingeniería para conocer la naturaleza de los alimentos, las causas de su alteración y los principios en que descansa el procesado de alimentos. O sea, la ciencia de los alimentos ya es una ciencia que lleva aproximadamente, yo creo que más de 5 o 6 décadas, donde empezamos a analizar precisamente qué pasa con los alimentos, cómo los podemos conservar, cómo es su funcionamiento, qué pasa en su naturaleza normal.
Cuando hablamos de ciencia de los alimentos, entonces estamos hablando de lo que es biología, ingeniería química y bioquímica, que se unen para precisamente entender cómo es la composición física, microbiana y química de los alimentos y se articulan con la tecnología de alimentos para poder desarrollar procesos de investigación alimentaria para mirar propiedades, composiciones y etapas de procesamiento que nos permita a nosotros hacer nuevos alimentos, producir alimentos que sean seguros, que sean sabrosos y que sean nutritivos. Entonces, un poquito hablando de alimento, porque yo creo que aquí es diferente y creo que es importante determinar qué es alimento y qué es comida, ¿no? Porque a veces pues decimos es lo mismo, pero creo que el alimento viene de la palabra alimentum, que es principalmente es todo lo que implica una sustancia para poder alimentar el cuerpo, o sea, para poder darle todos los nutrientes para su supervivencia y tener la energía necesaria para mantenerse. O sea, es algo que requiere el ser humano para sobrevivir o mantenerse. Entonces, cuando hablamos de que es alimentum, ¿sí? Y es que viene del derivado que es aloimentum, es un instrumento para mantenernos, para sostenernos, es un medio para sostenerlo. O sea, el alimento es algo necesario para la humanidad. ¿Sí? Yo creo que eso todos lo sabemos, yo lo tengo que afundar en esto. Si la persona no tiene los nutrientes, no come, pues llega un momento en que no va a tener la energía, va a tener problemas de salud y por ende pues va a enfermarse y hasta causar la muerte, ¿sí? Ya empiezan otras definiciones, ¿sí? De la RAE, por ejemplo, sustancias que los seres vivos comen o ven para subsistir, para recibir su nutrición, ¿sí? Y también ya hay algunas definiciones de pronto desde la parte de nutrición, que es la materia prima que utiliza el organismo para extraer nutrimentos y energía, ¿sí? Y hacen ya en esta definición una acotación de que no todos gozan del mismo valor nutritivo que poseen los alimentos naturales. Ya empezamos a tener unas definiciones que ya empiezan a ver como el procesamiento como algo que nos va a quitar, ¿sí? O sea, que le va a quitar calidad nutricional a los alimentos naturales como tal, vienen como materia prima. Y cuando vamos a lo que es la definición del Códex Alimentario, ¿sí? Entiende por alimento toda sustancia elaborada, semielaborada o bruta, o sea, materia prima, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle, cualquier otra sustancias que utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluye los cosméticos, ni el tabaco, ni las sustancias utilizadas solamente como medicamentos. Entonces ya establece como unas categorías, ¿sí? Donde está destinada para el consumo humano, ¿sí? Que puede ser elaborado, semielaborado o bruto. En el Códex Alimentario no hace una diferenciación sobre lo que implica el alimento porque ya se entiende que es para mantener la nutrición, para mantenernos y para la supervivencia del ser humano. Entonces, cuando hablamos de alimentos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los alimentos tienen 5 categorías, 5 dimensiones que están interrelacionadas, que es la dimensión química, la física, la microbiológica, la nutricional y la sensorial. Y que esas 5 dimensiones, cuando yo impacto en una, me cambia la otra, ¿sí? Si yo adiciono un conservante químico, puedo afectar la parte sensorial y afecto la parte microbiológica, ¿sí? Si yo tengo un proceso de calentamiento, que es físico, puede afectar la parte sensorial, la parte nutricional, ¿sí? Y hasta la parte microbiológica. Si tengo un problema de contaminación microbiológica, puedo afectar principalmente, pues, también la parte sensorial, la parte nutricional. O sea, están totalmente interrelacionados y yo no puedo decir que puedo mirar el alimento independientemente de cada uno de estos. Yo lo que necesito es entender que los alimentos como tal, ya sean en materia prima, ya sean preparados o semielaborados, ¿sí? O ya cuando llegan al consumidor de la parte gastronómica, yo estoy involucrando estas 5 variables que debo mirar, reconocer y entender cómo cambian y cómo varían. Cuando nosotros hablamos del procesamiento de alimentos, tenemos 4 principales, aunque son muchas más, pero quiero centrarme en 4 principales objetivos que tiene el procesamiento de alimentos. Y es alargar el tiempo de vida útil, la principal.
La mayoría de materias primas agropecuarias son perecederas. Son muy pocas las que duran una cantidad de tiempo determinado. Son materias primas perecederas. ¿Por qué? Porque los alimentos o las materias primas tienen un gran contenido de agua, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos, y pues obviamente tienen nutrientes, el procesamiento busca siempre alargar ese tiempo de vida útil, de forma tal que le llegue al consumidor, que le llegue en buen estado. O sea, que podamos decir, ok, hice un procesamiento y el producto ya me dura más tiempo. Yo creo que aquí en Colombia, como en México, hace unas décadas, nosotros teníamos la leche pasteurizada. Y no ultra pasteurizada, sino pasteurizada. Era una leche que llegaba en una bolsa plástica y tenía una duración de 2 o 3 días. Después del segundo o tercer día, ya la leche perdía su calidad, ya la leche tenía una contaminación microbiana y no era adecuada para el consumo. Después, con lo que es la investigación de la ciencia de los alimentos y la ingeniería de procesamiento de alimentos, surgió el proceso de ultrapasteurizado, ¿sí? Donde ya podemos conseguir una leche, y ya la tenemos casi en todos los países, una leche que puede durar hasta 6 meses a temperatura ambiente, ¿sí? Pues eso lo ha logrado. Imagínense poder llegar con leche, con una calidad nutritiva de proteínas, calcio, minerales, a sitios donde no podían llegar porque no alcanzaba el tiempo de vida útil hace unas décadas. El procesamiento de alimentos también ayuda a la digestibilidad del producto. Muchas de las nutrientes que tienen las materias primas agropecuarias se hacen digeribles cuando hacemos un procesamiento de alimentos. Dos casos principales, el trigo. Nosotros tenemos el trigo como tal, la semilla, ¿sí? Y la consumimos así puede salir casi directamente por el organismo, los nutrientes no llegan al cuerpo. Cuando nosotros hacemos el proceso de amolienda, ¿sí? Hacemos más disponibles los almidones, ¿sí? Los carbohidratos, y obviamente ni siquiera la harina es así tan consumible. Tenemos que hacer un proceso adicional, que es la elaboración de un producto de panificación, para que esa proteína, para que el gluten, para que los carbohidratos, las vitaminas lleguen al cuerpo como tal. Otro punto claro es la carne. Bueno, lo que nosotros conocemos como animales de abasto, los animales de abasto tienen un proceso de sacrificio, pero para que ese músculo se convierta en carne, pasa un procesamiento, ¿sí? Un procesamiento que tiene que ver con temperaturas, un procesamiento que lo hace internamente también a veces el músculo de maduración para que ese músculo se convierta en carne y la proteína sea más digerible. Pero aparte de que la carne como tal cruda pues no es tan digerible por el ser humano, tenemos que hacer un procesamiento adicional. Por lo general es de cocción, ¿sí? Pero también puede ser de una cocción, de una transformación en un producto cárnico como una salchicha, un jamón, una mortadela. El procesamiento de alimentos garantiza la inocuidad del producto. Cuando nosotros vamos a un supermercado, a una tienda y cogemos un producto de una nevera, de una góndola, nosotros en ningún momento estamos pensando, ¿qué calidad microbiológica tiene? ¿Es inocuo? ¿Cómo está? Casi de por sí el consumidor coge ese producto y entiende o percibe que no le va a hacer daño y por eso lo compra, ¿sí? Ya le garantiza que el procesamiento el producto va a ser seguro, o sea, no te va a causar daño. El procesamiento ha aportado a la solución de problemas de seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones. La fortificación de los alimentos se hace bajo un procesamiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de fortificaciones que ya son obligatorias, como pasa tanto en México como en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, que la harina de trigo tiene un proceso de fortificación para aumentar los niveles de hierro, ¿sí? Para evitar anemia en la población y que se ha logrado, o la sal yodada y fluidizada, que también en los países de Latinoamérica se convierte en una fortificación, bueno, una fortificación obligatoria, nos ha ayudado a tener una mejor calidad dental. Vamos a ver, devolvámonos a nuestros abuelos y bisabuelos, cómo ellos tenían su dentadura, y miremos ahora nosotros cómo tenemos una dentadura diferente. O sea, la fortificación dada en los procesamientos de alimentos ha ayudado a los problemas de seguridad alimentaria y nutricional. Y pues aquí yo quiero llamar la atención principalmente en estos mitos
que están surgiendo de las desinformaciones, principalmente por redes sociales, ¿no? Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos claro que no existen alimentos chatarra. ¿Qué es un alimento chatarra? ¿Qué es una comida chatarra? Es una comida, es un alimento que es chatarra. ¿Por qué lo llamamos así? ¿Sí? Llamémoslo como son snacks, ¿sí? Si queremos hablar, o son productos del sector de gastronomía que tienen un alto contenido de grasa, pero ¿por qué el alto contenido de grasa? ¿O por qué hablamos de que su contenido de grasa es alto o es bajo? ¿Qué requiere el cuerpo precisamente para mirar el contenido de grasa? ¿Requerimos la grasa? Claro que sí, ¿sí? Alimentos artificiales, ¿sí? Alimentos, superalimentos, ¿sí? Esa es otra, que esto cura las enfermedades. Ningún alimento cura una enfermedad. Una buena alimentación, unos hábitos nutricionales adecuados me ayudan a mejorar mi sistema metabólico y a tener menos enfermedades, ¿sí? Sí, algunos que tienen mayor cantidad de fibra, otros tienen menor cantidad de proteínas, porque así son las materias primas agropecuarias. Y por eso clasificamos también los alimentos de acuerdo a la cantidad de nutrientes que tengan en su mayoría. Entonces, tenemos alimentos que son formadores, que son los que tienen un alto contenido de proteína, pero ¿qué implica un alto contenido de proteína? Estamos hablando de qué porcentaje, más allá del 10 al 20, al 40, ¿qué alimento tiene un 40% de proteína? ¿Sí? Del sector agropecuario. ¿Qué alimento? O sea, ¿qué producto? Tenemos que ir a mirarlo y las leguminosas son las que pueden tener un mayor contenido de proteína, pero no es la misma proteína del sector producida por la proteína animal. Tiene diferentes tipos de aminoácidos, ¿sí? Por eso también nosotros requerimos consumir proteína animal, por los aminoácidos que requerimos esenciales. Entonces, ¿cuánto tiene de proteína una carne? ¿Cuánto tiene de agua? ¿Sí? Entonces, esta clasificación de alimentos, de acuerdo al contenido de proteína, al contenido de nutrientes, que se llaman alimentos formadores, alimentos energéticos, alimentos reguladores, ¿sí? Porque tienen un alto contenido de vitaminas y de minerales que nos llevan a regular nuestro organismo, pues ya es una clasificación que nos permite ver que la calidad nutricional de un alimento no se mide por su cantidad de nutrientes, que decir que es bueno o es malo, ¿sí? Sino cómo ese nutriente entra en mi organismo y produce una función. ¿Sí? Entonces, alimento formador, ese producto, ese alimento tiene un contenido de proteína superior al de otros productos y por eso va a poder tener en mi organismo una forma diferente de mantenerlo, porque me va a permitir tener entonces mayores cantidades de aminoácidos, y esos aminoácidos pues van a ayudarme a la formación, y por eso los niños requieren una mayor cantidad de proteína, pero creo que eso ya lo sabemos nosotros. Tenerle miedo, quitarle el miedo a la parte química, ¿sí? Esto tiene químicos. Si nosotros viéramos los ingredientes que tiene una manzana, ahí se los quiero mostrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos química. Nosotros somos química, química orgánica. Los alimentos son química orgánica. Entonces, hay que quitarle el miedo a la química, porque todos consumimos productos químicos. Y la ciencia de los alimentos, obviamente, tiene su gran objetivo en ayudar a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones. ¿Qué es la seguridad alimentaria y nutricional? Que todos tengamos disponibilidad, acceso a alimentos nutritivos, inocuos, para que pues la población se mantenga y no haya desnutrición, para que no haya hambre. Uno de los objetivos del milenio es que el hambre sea cero, ¿sí? Lo vamos a lograr, que haya personas que no tengan, que no estén sufriendo de hambre, y para eso la ciencia de los alimentos aporta todo su conocimiento a la seguridad alimentaria y nutricional. Esto es un mapa de cómo estábamos antes de pandemia con respecto a seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, los países que estaban en más oscuritos era porque los indicadores, porque eso se mide bajo indicadores. Indicadores de acceso, indicadores de disponibilidad. Acceso es que todo el mundo tenga acceso a los alimentos. Disponibilidad es que la población tenga acceso económico, tenga la disponibilidad económica para tener los alimentos, ¿sí? Calidad y disponibilidad biológica, o sea, que los alimentos lleguen de acuerdo a la población. Inocuidad,
como tal, que la calidad y inocuidad de alimentos pues sea la adecuada para que pues la población tenga, pues se mantenga, sobreviva. Entonces, en este mapa, pues veíamos precisamente que hay países, los países principalmente en desarrollo, pues tienen asegurada su seguridad alimentaria y nutricional. Países en vías de desarrollo, como en Latinoamérica, pues estamos con un buen desempeño. Y hay países, como ya lo sabemos, en África, donde pues todavía hay necesidades y hay problemas de seguridad alimentaria y nutricional. Y esto fue pospandemia, en el 2020. Todos en pandemia tuvimos problemas de seguridad alimentaria y nutricional, de que llegaran los alimentos a la población. Obviamente estábamos en un problema de sanitario a nivel mundial, donde ya no era tan accesible, obviamente por estar encerrados, por las enfermedades, cómo nos afectó la pandemia y afectó a todo el mundo en seguridad alimentaria y nutricional. ¿Y qué pasó en pandemia? Pasó, y pues ejemplo aquí en Colombia, pero imagino que en México también pasó lo mismo, cuando nos pidieron que ya nos encerráramos, que estuviéramos encerrados en casa. ¿Qué hizo las personas? Salir a comprar y abastecerse. ¿Y de qué se abastecía? De alimentos que tenía la garantía de que iban a durar más. Entonces compramos más enlatados. En un estudio en Colombia, entre los meses de marzo y en junio del 2020 se incrementó la compra de enlatados, ¿sí? De productos enlatados como tal. Y ahí no empezamos a hablar si eran ultraprocesados o procesados, y no nos importó mucho el procesamiento de alimentos, pero tampoco le dimos la importancia que era, ¿sí? O sea, el procesamiento de alimentos garantizó que en pandemia este mapa no fuera tan amarillo, ¿sí? Que los productos llegaran a la población, que fueran productos no perecederos, que llegaran a las poblaciones lejanas y la gente tuviera cómo alimentarse y mantenerse en esta época, en esa época tan crítica que fue la pandemia del COVID-19. Pero, ¿qué pasaría si la industria de alimentos para por un día? Y aquí voy a centrarme en las diferentes áreas de las industrias de alimentos. ¿Qué pasaría si un día la industria cárnica dijera, yo paro? ¿Sí? Entonces, estos animales de abasto que son los encargados, pues que es como la materia prima de la industria cárnica, pues tendrían que quedarse alimentándose más en el campo, ¿sí? No podrían llegar a los mataderos. No habría carne, de pronto no llegaría, no podría haber ese procesamiento de los cortes de carnes que nosotros conocemos, ¿sí? Y por último, tampoco podría haber en algún momento un producto cárnico elaborado. Te dirán, pero tan exagerada, ¿no? O sea, eso no pasa. O sea, por un día que pase, eso no va a pasar así que no encontremos carne en el supermercado. No, eso es claro por las cadenas logísticas, por los sistemas alimentarios que tiene cada país, ¿sí? Pero si por un día no pasara, lo veríamos aproximadamente al tercer, cuarto, quinto día, el desabastecimiento de carne, ¿sí? Lo que estuviera almacenado tocaría sacarlo. ¿Qué pasaría con los productos cárnicos? Ya no tendríamos la materia prima para elaborarlos y de pronto en el siguiente mes ya no nosotros veríamos productos cárnicos en una góndola. Esto no va a pasar de un día para otro, pero lo que quiero aquí llevarles es qué pasaría, o sea, tengamos claro lo que hace la industria de alimentos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los productos de socría, como peces de socría, ¿sí? O de pesca. ¿Qué pasaría si no tuviéramos o no saldríamos a pescar o no se procesaría el atún que se llegó de un barco pesquero? Pues se dañaría, no habría latas de atún. Ah, pero es que ahorita no va a pasar. No, en un año lo veríamos. De pronto en 6 meses, que no habría latas de atún en un supermercado. Ya no tendría esa disponibilidad de ese alimento. ¿Qué pasaría si la industria láctea se quedaría quieta por un día? ¿Qué haríamos con la leche que se ordeña de los animales? ¿Se tendría que botar? ¿La podríamos almacenar? ¿Qué tanto tiempo alcanzaríamos a almacenarlo? ¿1 o 2 días antes de que se dañe? ¿Sí? Entonces, llegaría un momento en que no tendríamos leche para ultrapastorizada normal, ¿sí? Ese día que faltara, ese día que no se procesara la leche,
Después lo veríamos en un desabastecimiento de pronto en la leche como tal líquida que encontramos. No se procesó, ¿sí? Se botó la leche porque no se procesó. Eh, ¿Y qué pasaría con los productos que vienen de la leche? Los quesos, la mantequilla, el yogur, el kumis, el queso crema. De pronto empieza a haber desabastecimiento de esos productos del helado. ¿Y quién se vendría afectando? También el sector gastronómico, ¿no? Ya no tengo el queso para hacer mis productos de gastronomía. Ya no tengo la crema de leche, la mantequilla, ¿sí? Entonces empezaría un proceso de, ok, no conseguí mantequilla, no puedo hacer mi plato ideal que hago en un restaurante, vamos a poner un restaurante de 5 estrellas, que utiliza mantequilla para hacer sus productos, ¿sí? Y no doy ese plato, no lo entrego al consumidor, empiezo a perder dinero. ¿Qué pasaría si en un día la industria de frutas también, de procesamiento de frutas, pararía? No, eso no pasa nada, ¿no? Porque pues tenemos la piña como tal, tenemos nuestro producto como tal, lo podemos consumir así, fresco, y es mucho más saludable, lo que nos están diciendo en redes sociales. Es más saludable que tú consumas tu producto así. Ok, listo. Yo no voy a negar que la piña como tal, fresca, pues tiene unos nutrientes, tiene unos ácidos, tiene unas vitaminas que igualmente pueden ingresar y que el procesamiento de alimentos, sí, a llevar un proceso de cocción, va a disminuir su contenido de vitaminas y minerales, ¿sí? Eso sí pasa en los procesos de cocción. Disminuye los contenidos de vitaminas, no tanto de minerales, pero de vitaminas sí. Pero ya no vamos a tener de pronto un néctar, ¿sí? Ya no tendríamos un néctar que lo utilizan las amas de casa para el desayuno. Y algo muy que no manejamos mucho, que es la piña en conserva. La piña en conserva es uno de los ingredientes muy utilizados en el sector de panadería, en el sector de gastronomía. eh, bueno, aquí en Colombia, no sé tanto en México, pero en Colombia la piña, todo lo que tenga un apellido hawaiano lleva piña en conserva. Entonces ya no tendría yo esa piña para poder disfrutar de un pastel o de una pizza hawaiana, ¿no? Ejemplo aquí en Colombia, ¿no? En el sector de vegetales, ¿qué pasaría si, bueno, se cosechó la papa, la dejamos un día y no hubo quien hiciera ni siquiera un proceso de lavado y desinfección? ¿Cuánto tiempo nos duraría esa papa? ¿Sí? Se empezaría a crecer o a brotar o se dañaría por una infestación de hongos. Si no se lava, se pierde esa papa y al final vamos a tener nuestro producto que más nos gusta, el sector gastronómico, que son las papas para freír, lo podríamos tener, se empezaría a bajar el contenido, igual para otros productos como uno sencillo como el ajo, ¿sí? Ah, que yo consigo el ajo bien en mi supermercado, lo consigo en mi central de abastos, ok, ¿sí? Y si hacemos una conserva nos dura más y em, este ajo pasa mucho para, pues, se hacen conservas para la casa, para el hogar, para cocinar, para el sector de gastronomía. ¿Qué pasaría? No tendríamos entonces el ajo en conserva, ya no podríamos tener la sazón que nosotros queremos. Pasaría el producto sin ajo, solo con sal. Otro, el sector de aceites, la soya. La soya, un alimento muy bueno que tiene un alto contenido de proteína, un alto contenido de grasa. ¿Qué pasaría si no hiciéramos extracción de aceite? ¿Sí? Necesario. Y el proceso de extracción de aceite es un proceso que tiene grandes operaciones, son procesos industriales complejos, donde hay refinación, blanqueado, separación, ¿sí? Para que el aceite sea comestible, ¿sí? Y todos, la mayoría, requerimos aceites, tanto en nuestros hogares como en el sector de gastronomía se requiere aceite. Si nosotros queremos freír un huevo, requerimos aceite. Si queremos freír papas, todo lo que es freído requiere aceite, ¿sí? Y el aceite, obviamente, tiene ácidos grasos que son necesarios para nuestra nutrición. Necesarios, requerimos la grasa para tener una nutrición balanceada, ¿sí? Entonces, imagínense no tener aceite. Y pues nos está pasando, ya nos está pasando. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania con Rusia, el aceite de girasol, la principal fuente de girasol son estos dos países, es Ucrania, y ya nos estamos viendo desabastecidos por un tipo de aceite como el de girasol, ¿sí? En países como Latinoamérica.
Entonces ya lo estamos viendo. Entonces el procesamiento es necesario. Por último, la industria de panificación. Estas son las principales industrias y las quise traer así como para llamar la atención, ¿no? Dos productos principales, el trigo y el maíz, ¿sí? ¿Qué pasaría si las harineras dijeran, no, hoy no voy a moler trigo, hoy no voy a moler maíz? ¿No? Ah, bueno, no, pero es que todavía hay, no importa, entonces lo vamos a moler en casa. No lo creo. Para tener la calidad que tenemos, no. Para tener esos productos de panificación que tenemos ya nosotros provenientes de estos dos cereales. Entonces, el procesamiento es necesario. Procesamiento no es malo. Procesamiento hace que tengamos seguridad alimentaria y nutricional y no podemos nosotros dejar de procesar. Entonces, se han preguntado mucho el consumidor y eso es lo que está pasando. O sea, ¿qué pasaría con el sector de gastronomía si no hay procesamiento de alimentos? Nosotros estamos, tenemos que volvernos a las casas a a consumir los productos naturales en casa, pero hay que hacerles un procesamiento de cocción, gastronomía, ¿sí? Ya sea en sectores, en restaurantes o en los servicios de alimentación donde nuestros hijos comen en los colegios o en nuestras casas, ¿sí? Y el consumidor se está preguntando, ¿qué estoy consumiendo? Y esos son dos puntos que es necesario ver porque creo que es donde viene el principal problema y la principal desinformación. Entonces nos están llegando información de que cuando el producto tiene muchos aditivos, ojo, mire que eso no te está produciendo daño y empieza a generarse la dinámica de que el consumidor necesita saber y obviamente eso es necesario. Todos como consumidores queremos saber qué estamos consumiendo. Y empieza lo que es el etiquetado, que tiene etiquetado nutricional, donde le tenemos que dar la información al consumidor de la cantidad de nutrientes que tiene el producto. Yo no hablo de calidad, sino de cantidad, porque las materias primas tienen diferente cantidad. Entonces yo también tengo que decirle a mi consumidor, este procesamiento disminuyó o no disminuyó, qué pasó con la parte nutricional del producto. Y últimamente, pues el rotulado frontal, que es darle la información al consumidor de una manera más dinámica, más fácil, que entienda, porque ya hay estudios que dicen que no entienden las tablas nutricionales o el consumidor no lee las tablas nutricionales, porque se etiquetan los alimentos, obviamente para informar, para educar, para identificar el producto y que el consumidor pueda tener decisiones asertivas de lo que va a consumir. Y en el rotulado frontal ha pasado, es una dinámica de las últimas, de los últimos años, de que es necesario entregarle al consumidor la información de la calidad, de la cantidad de nutrientes que tiene el producto, pero ya no bajo una tabla, sino bajo unos parámetros diferentes. Y cuando hablamos de rotulado frontal, hablamos de que determinar un perfil de nutrientes, ¿sí? Para clasificar los alimentos según su composición nutricional por razones relacionadas a la prevención de enfermedades y promoción de salud. Esto ya ha pasado por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que es necesario que el consumidor entienda cuál es la clasificación de alimentos de acuerdo a esa cantidad de un perfil de nutrientes y se está hablando de enfermedades no transmisibles y principalmente de tres tipos de nutrientes: sodio, ¿sí? Grasa saturada y azúcares, por los problemas de obesidad que está viviendo la población. Pero los problemas de obesidad son multifactoriales. Los problemas de obesidad no solo es por el consumo de alimentos, es pues obviamente por el consumo de alimentos, pero no por el consumo de alimentos procesados, ¿sí? Tiene también, pues obviamente por los hábitos nutricionales. Más allá de un alimento es por los hábitos nutricionales y el rotulado frontal tiene que tener o estos perfiles de nutrientes tienen que tener una validación, que es donde ha fallado las principales regulaciones en Latinoamérica. El perfil de nutrientes se está haciendo principalmente con unos parámetros que no necesariamente tienen una validación para mirar si son los adecuados o no para la población. ¿Qué debe tener un rótulo? Pues debe estar acompañado de una campaña de educación alimentaria, no debe demonizar alimentos y no debe causar temor al consumidor. O sea, nosotros no podemos llegar al punto de que vivamos con miedo por consumir algo. Y hay diferentes tipos de rotulado. Está el de cantidades diarias orientativas, donde se le daba al consumidor pues, la información en la parte frontal. Hay el de cantidades orientativas, son colores para determinar de acuerdo al modelo de perfil del nutriente si es alto, bajo o medio. Y sellos de advertencia donde se dice es alto,
en grasas, en calorías. Esto ya se está implementando en Chile y en Perú, y en Colombia también empezamos ya con unos sellos de advertencia que van a estar en proceso de cambio. En Ecuador se empezó con una semáforo también, pero con las implicaciones que podía ser alto en grasa o bajo en sal y confundía más al consumidor. La mayoría de estos rotulados frontales han tenido sus inconvenientes. Este es el Nutri-Score, que es en Europa, donde bajo una matriz se define la calidad de acuerdo también a la cantidad de grasa, sodio y azúcares que tiene el producto. Y ya en este momento en Europa no lo están quitando porque produce confunde más al consumidor. Este es el de Nueva Zelanda, que es una cantidad de estrellas de acuerdo muy similar al Nutri-Score, pero también ya está en este momento, no es obligatorio, es de carácter voluntario. Entonces, al ser de carácter voluntario, tú puedes colocarte, tienes 5 estrellas, o no colocar estrellas, y pues el consumidor no sabe en sí cuál es el mejor. ¿Y de dónde sale estas nuevas dinámicas de rotulado frontal? Principalmente de un sistema de clasificación que se llama el NOVA, en el cual está definiendo los alimentos de acuerdo al procesamiento y relaciona el procesamiento con respecto a la calidad nutricional de alimentos, lo cual eso no tiene bases desde la ciencia de los alimentos. Por lo que les comentaba, nuestras materias primas tienen diferente tipo de cantidad nutricional de productos, entonces nosotros no podemos establecer un sistema que que relacione el procesamiento de alimentos versus la calidad nutricional, principalmente en 3 compuestos como el sodio, la grasa y el azúcar, donde pues no tiene que ver con, o sea, es más de adición y de formulación del producto que con el mismo procesamiento. Entonces viene un sistema de clasificación con un documento en el cual el 14% de las referencias son de un solo grupo de autores brasileros. No hay ninguna referencia desde la ciencia y tecnología de alimentos, ¿sí? Y establecen unas definiciones que lo que hace es mezclar del sector gastronómico con el sector de procesamiento, ¿sí? Donde no va a ser fácil diferenciar un alimento procesado de un ultraprocesado. Por ejemplo, un alimento procesado se elabora a agregar grasas y aceites, azúcares y sal y otros ingredientes, ¿sí? Culinarios, para hacerlos más duraderos, más sabrosos. Obviamente, nosotros queremos consumir productos sabrosos, y incluyen panes, quesos, pescados, mariscos. Entonces, es una mezcla de productos que uno dice, bueno, un pescado congelado es un alimento procesado. No, es una lata de atún es un alimento procesado porque tiene adición en su líquido de cobertura de sal. Entonces, la confusión o la separación entre alimento procesado e ingrediente culinario y alimento mínimamente procesado es muy complejo, porque no tiene que ver con el procesamiento, tiene que ver más con la adición con la cantidad de formulación, con la formulación del producto como tal, más que con el procesamiento. Y los ultraprocesados, eso ha cambiado la definición durante los últimos años. Al principio hablaban de 5 ingredientes, después hablaban de, aquí lo que dicen que se obtiene mediante el procesamiento adicional de grasas transtóxicas, almidones, purificación de almidones, y pues esto desde la industria, desde la ciencia de los alimentos, no es válido. O sea, nosotros hacemos extracción de almidones, hacemos modificación de almidones para que el producto tenga una mejor textura, ¿sí? Pero eso no significa que cambie la calidad nutricional del producto, sí, que cambie la calidad de proteínas, o sí, no implica precisamente eso. Que tiene aditivos, sí, claro, tiene aditivos, algunos, y los aditivos nos han ayudado a mejorar tanto la parte tecnológica como la parte de conservación. Y creo que aquí el dilema más es sobre el procesamiento, dejar de pronto llamar ultraprocesados a llamarlos hiperformulados. Hay alimentos que sí están hiperformulados, que tienen una cantidad o tienen aditivos que cuando uno los ve dice, bueno, pero ¿por qué adicionaste esto? ¿Era necesario adicionar este conservante? Si tu producto pasa por una pasteurización, ¿por qué tiene que adicionarse un conservante? Creo que es donde nosotros tenemos que empezar a revisar esta parte. Ya hay estudios donde la clasificación no va, lo que está trayendo es más confusión al consumidor, ¿sí? Está trayendo más desinformación.
hay unos errores precisamente en esa diferenciación entre un producto mínimamente procesado, ingrediente culinario, alimento procesado y alimento ultraprocesado. Entonces, cuando nosotros vemos este sistema de clasificación, ha cambiado de menos de 5 años, ha cambiado la definición como tal, ¿sí? En los productos de panadería entraría en una clasificación entre cuando yo defino que un producto de panadería es procesado y cuando defino que es ultraprocesado, ¿sí? Por la cantidad de grasa, por la cantidad de sodio adicional. Entonces, no tiene que ver con el procesamiento. El procesamiento sigue siendo el mismo, tiene que ver es con la formulación, ¿sí? Las leches maternizadas que ayudan de verdad a salvar vidas de niños cuando las madres no pueden dar o no tienen una buena calidad de leche, también las clasifican como ultraprocesados, ¿sí? Y hay productos del sector industrial y de gastronomía, pues que no es claramente que si es ultraprocesado solamente porque viene del sector de industria y no del sector de gastronomía. Nosotros no sabemos o no es claro en una hamburguesa qué tanto nivel de grasa tiene si es de un sector de gastronomía. Y obviamente viene el modelo de perfil de nutrientes que maneja esta clasificación NOVA, que tiene obviamente más fallas desde la ciencia y tecnología de alimentos. Igual este documento tiene 20% de las referencias de un solo grupo de autores, que es un grupo de brasileros que empiezan con esta clasificación y empieza con unos errores desde la parte nutricional como de la parte de la ciencia y tecnología de alimentos, donde establece una relación sodio por kilocalorías, cuando nunca nosotros hemos manejado o determinado kilocalorías por la cantidad de sodio. No hay una relación clara con respecto a esto, lo mismo con los azúcares libres y otros tipos de alimentos, donde hacen unas relaciones que no son claras en el momento de establecer ese modelo de perfil de nutrientes y si el producto tiene un alto contenido de, ¿sí? Por ejemplo, esta dice, el total de azúcares, si el producto es yogur o leche, con azúcares en la lista, ya se dice que el 50% de los azúcares deben ser libres y son añadidos. La diferencia o la confusión entre azúcares añadidos y azúcares libres en todas las regulaciones es compleja, ¿sí? Entonces viene también el punto es cómo yo defino que es un azúcar añadido, que es un azúcar libre, si es desde la química de los alimentos, el hecho de determinar el azúcar libre es principalmente por una técnica que se llama de azúcares reductores. Entonces yo no puedo saber si es libre, si fue añadido o si es intrínseco del producto. Ya como para terminar, porque creo que me estoy extendiendo mucho, principalmente entender que el alimento, como dijo Paracelso, todo es veneno y nada es veneno, solo la dosis hacia el veneno. O sea, aquí el problema no es el alimento, el problema es los hábitos nutricionales, ¿sí? El problema es también las formulaciones que a veces tienen algunos productos, más no el procesamiento de alimentos, ¿sí? Yo puedo tener productos de gastronomía con adición de azúcar, con adición de grasas, y puedo verlos y decir, este producto va a tener en el modelo de perfil de nutrientes una adición de alto en azúcares o alto en grasas, y es malo para mí. ¿Qué tanto yo debo consumir de esto? Porque aquí no es que el producto sea malo, es cómo son mis hábitos nutricionales. Recordar que la calidad y inocuidad de alimentos pues tiene las 5 dimensiones, ¿sí? Y principalmente también evitar las generalizaciones, ¿sí? Hay que educar, informar, ser críticos. Nosotros se están manejando una cantidad de documentos, investigaciones relacionales y no causales, ¿sí? Entonces yo hago una relación estadística, entonces el producto como tal es malo cuando tenemos que mirar son investigaciones causales de verdad, no relacionales. Ningún producto aquí, como les digo, aquí estoy comparando una leche con una bebida vegetal y vemos las diferencias en su contenido nutricional, ¿sí? Entonces aquí es un producto que tiene menos proteína y tiene más grasa y tiene más carbohidratos versus la leche que tiene más proteína, ¿sí? Entonces eso depende de lo que yo requiero. Yo requiero consumir más proteína porque estoy saliendo de un proceso de una operación o requiero de pronto menos proteína porque tengo problemas de riñones. Entonces viene lo que se llama nutrición personalizada. Y eso es de lo que el consumidor debe entender, ¿sí? Más allá de un sello.
debemos tener el equilibrio entre la inocuidad y la parte nutricional. Nos están vendiendo la idea que si el producto viene de una pequeña empresa o de un sector que no es la gran industria, entonces es un producto que es bueno. Y aquí en Colombia, hace menos de un mes, tuvimos un problema de inocuidad, de un riesgo alto, de una contaminación química, de un producto del sector de panificación, de una panadería pequeña, donde hubo 13 personas involucradas por una contaminación química fuerte, ¿sí? Que les produjo ya daños en todo su sistema de vida metabólico y estuvieron hasta intubados. O sea, todavía no se ha definido cuál fue el químico, ¿sí? Pero fue un químico muy fuerte. Parece ser que tiene que ser como un insecticida o un rodenticida para que produjera eso no se ha definido. Pero ¿dónde está la inocuidad versus la parte nutricional? A mí la empresa, la industria me garantiza más inocuidad en muchos de los productos que estamos consumiendo. Este es otro ejemplo que yo quise traer en este link de Facebook. Esto es un pan keto, las dietas keto como tal. Esta es la formulación del pan keto y hice el ejercicio de balance de materia para mirar la diferencia nutricional entre este pan keto y un pan normal. Y aquí está. Obviamente esto lo pueden revisar, estos son cálculos que se hacen. Si nosotros vemos, esto es un pan tajado blanco normalito, ¿sí? Va a tener 140 calorías por porción, que son 2 tajadas, 50 gramos, y esta es la del pan keto. ¿Cuánto va a tener? Va a tener más calorías. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los ingredientes, pues es queso que tiene alto contenido de grasa, queso crema, harina de almendras, y le adicionan bicarbonato de sodio, cuando el bicarbonato de sodio es un producto leudante que funciona bien, es con gluten. Entonces lo único que está haciendo aquí este producto es elevar los niveles de sodio sin tener nada. Entonces tiene aquí 281 gramos de sodio y aquí tenemos 250. Entonces esto que nos están vendiendo las redes sociales hay que analizarlo con mucho criterio, ¿sí? Ser críticos principalmente de la información que nos venden, ¿sí? De las cadenas de redes sociales que vienen, pensemos un poquitico más allá qué pasa de lo que están vendiendo y lo que están haciendo. Principalmente el 30% de las fake news son sobre alimentación, o sea, nos llega mucha información falsa sobre alimentación. Y pues en ACTA nosotros tenemos una campaña que es Aliméntate sin miedo, aliméntate informado, porque lo queremos decirle al consumidor es, tú tienes que saber qué estás haciendo, qué te estás consumiendo, pero tienes que ir sin miedo, porque la alimentación nunca va a acabar. La alimentación es necesaria para la humanidad. Creo que me extendí casi una hora, disculpen. No, muchísimas gracias, doctora Peralta Vaquero. Excelente presentación. Y agradecemos toda esta información que nos acaba de compartir. Y bueno, voy a proceder a leer una serie de preguntas que se está poniendo aquí en el chat de preguntas y respuestas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Es correcto el término alimentos funcionales? Es una categoría que se está viendo desde la investigación en ciencia y tecnología de alimentos, donde a un alimento como tal le puedo hacer un mejoramiento para que sea funcional, ¿sí? O sea, entonces yo puedo tener un pan específico, ¿sí? Y le adiciono fibra, porque el normal del pan no es que tenga una cantidad de fibra, pero entonces lo voy a adicionar fibra y lo convierto en un pan integral. Y la fibra es funcional para el organismo, ¿sí? Entonces, sí existen los alimentos funcionales como tal, pero es porque le estoy dando una función diferente desde los alimentos, desde su categoría como formador, como energético, como regulador, y le estoy dando una función adicional al tener una formulación diferente. Entonces, sí existen y hay mucha investigación en eso, principalmente en la parte de antioxidantes, ¿sí? Ya sabemos que la cantidad, los antioxidantes son muy buenos para el metabolismo del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer un producto que tenga una mayor cantidad de antioxidantes y formular diferente? Ok, el siguiente es un comentario, me parece que no es pregunta, pero igual lo necesitamos leerlo, ¿sí? Buenas noches, hablo desde la ciudad de
Bucaramanga, Colombia. Muy buena reflexión sobre la importancia del valor de la industria de los alimentos y sus profesionales. Sin embargo, en Colombia no se no se valora su trabajo para investigar e innovar, solo repetir los procesos existentes. En referencia a los PAE, Programa de Alimentación Escolar, muchas veces solo entregan alimentos a las familias de los niños de inclusión, teniendo en cuenta que hay muchos hogares sin este beneficio estatal. ¿Qué plan de acción ha pensado usted como profesional alimentaria? Analizando desde la charla, solo hay referencias industriales. Nos hace falta calar a fondo para eliminar las equivocaciones de vocabulario y es en donde el ingeniero en alimentos debe de ser coherente, aunque tenga el conocimiento, es importante la pedagogía para transmitir la información asertiva. Totalmente, muy de acuerdo con la persona que hace ese comentario. Yo creo que el consumidor, nosotros no podemos subestimar al consumidor. Primero que todos somos consumidores. En algún momento todos somos consumidores, ¿sí? Así sepamos de ciencia de los alimentos, seamos ingenieros de alimentos, somos consumidores. Y el consumidor nosotros no podemos subestimarlo, no podemos decirle, usted no puede leer una tabla nutricional, usted no puede entender qué es una proteína, usted no puede entender cómo funciona una fibra en su organismo. Creo que sí tenemos que el consumidor saber y conocer mejor sus hábitos nutricionales. Sí, y eso sí hace parte, obviamente, de los que tenemos el privilegio de conocer esta área y de amarla. Yo adoro mi ingeniería de alimentos, adoro mi ciencia de los alimentos, entonces creo que sí es nuestra misión y tenemos que hacerlo. Yo creo que también otro punto principal y es que queremos nosotros desde ACTA es de verdad ver, o sea, cuando uno oye a las personas que dicen es que el alimento tiene una gran cantidad de aditivos, yo creo que sí el punto es, y lo que les decía en la charla, tenemos que empezar a mirar alimentos que están hiperformulados. ¿Por qué tienen tantos aditivos y qué tan necesarios son esos aditivos? ¿Sí? Y eso ya viene siendo una etapa de inspección, vigilancia y control. Cuando te llega a ti un registro sanitario y ves que un alimento tiene 5 aditivos, y si no tienes conocimiento, eres ingeniero de alimentos, dice, bueno, ¿por qué estás adicionando citrato y por qué estás adicionando ácido cítrico? ¿Cuál es la función ahí, no? Y sí, la investigación tiene mucho que aportar en esa parte. Sí, sí, efectivamente. Gracias, doctora Peralta. Bien, una pregunta, Ruth Pedrosa, desde México. ¿A qué puede atribuirse la gran campaña de repudio a los alimentos procesados? Muy interesante su ponencia, muchas gracias. Yo creo que principalmente sale a la desinformación que está llegando, ¿sí? Y principalmente a la desinformación que también llega al sector de salud. Entonces, el repudio es, el producto empieza porque un producto tiene un componente químico, ¿no? Entonces, yo no entiendo lo que dice la etiqueta y cuando el sector de salud, el nutricionista, el médico, tampoco entiende, empieza entonces ¿cuántos no han llegado al médico a decirle, deje las bebidas oscuras? ¿Sí? Así, tal cual. Yo creo que hace unos 10 años la dieta era quita las bebidas oscuras. Y ahorita los antioxidantes que tiene el café, los antioxidantes que tiene el chocolate, no es dejar todas las bebidas oscuras. Hace unos 30 años, el pobre huevo le decían, no, si usted tiene alto colesterol, chao, no coma ni un huevito más en su vida. Y mentiras, el colesterol que tiene el huevo es el colesterol que es beneficioso. Entonces, yo creo que es mucha desinformación y falta de investigación y articulación entre lo que es la ciencia de los alimentos, la nutrición y la medicina. Gracias, doctora. Carmen Peña Medina, yo creo que por un solo día no pasa nada. La mayoría de gente utiliza productos naturales a lo menos de donde yo soy, tal vez en lugares que dependen al 100% de ese tipo de productos, los afecten, pero no tanto. Ok, no, entiendo que tú manejas muchas materias primas, es válido, o sea, yo no lo estoy diciendo que no sea malo, pero tú tienes tu maíz, tienes que hacerle un proceso de molienda. Lo puedes hacer en tu casa, tienes la ventaja de hacerlo. Genial, pero no todo el mundo y no toda la población. Y la población sigue aumentando y si queremos alimentar los 7.000 millones de personas que somos en el mundo, tenemos que hacer procesamiento. Bien, y una pregunta que me parece que complementa muy bien. ¿Qué pasaría en las regiones de difícil acceso en donde no se tienen medios de conservación de los productos frescos? ¿Qué pasaría en estas regiones en donde si no existiese la industria de alimentos, el procesamiento de alimentos?
Pues yo creo que empezamos a tener problemas de inseguridad alimentaria, ¿sí? Entonces yo ya no voy a conseguir el producto con por ejemplo, no hay una pasteurizadora de leche, no hay pasteurizadora de leche. ¿Qué pasa ahí? Entonces tengo que esperar a que llegue la leche de otro lado, ¿sí? Nosotros, bueno, en Latinoamérica, en Colombia, nosotros tenemos una gran ventaja y es que nosotros no tenemos estaciones. En Colombia no tenemos estaciones. Sé que en México, pues, las toca un poquito las estaciones, ¿no? O sea, sí tienen temporadas de frío, pero no en países como en Europa o en Estados Unidos, donde no hay posibilidad de cosechar ni de recolectar, ¿sí? No hay forma. ¿Qué pasaría ahí? No, pues no hay alimentos, ¿sí? Y pues eso es lo que hay que analizar. El procesamiento me da la vida útil, me alarga la vida útil y por eso hay seguridad alimentaria y nutricional. Sí. ¿Sería posible alcanzar la autonomía o seguridad alimentaria sin la industria de alimentos? No lo creo. No lo creo posible. La verdad no lo creo. No, cuando tú tienes que tener acceso a todos los alimentos, entonces vamos a ver que tú estás en un sitio donde hay donde hay buena tierra para frutas, pero no es un buen terreno de pronto para tener animales de abasto, para tener carne. Entonces, ¿de dónde vas a sacar las proteínas? ¿Sí? Ah, no, pues de las leguminosas. Yo soy vegano, yo me convierto en vegano. Ya sabemos y ya hay muchos estudios que las personas veganas tienen que complementar su dieta con vitamina B12. Entonces, aquí lo importante es el procesamiento es necesario para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Bien, otra pregunta por la doctora Ruth Pedrosa. ¿Es el perfil de nutrimentos por alimento una postura adecuada si la unidad de alimentación es la dieta? Es una pregunta muy para nutricionistas. Sí, no, yo creo que el perfil de nutrientes de un alimento no es lo adecuado para poder nosotros establecer una dieta. Y creo que las nuevas dimensiones de rotulado frontal está quitando un valor muy importante de la tabla nutricional, que es el porcentaje de valor diario que me ofrezca ese producto, ¿sí? Que le sirve mucho a los nutricionistas, a los nutriólogos, para poder determinar una dieta. O sea, si tú necesitas en un tanto porcentaje de gramos de proteína, entonces te lo va a dar este tipo de productos o la mezcla de una dieta adecuada. Sí. Otra pregunta. ¿Se han realizado estudios comparativos, por ejemplo, de papas fritas caseras versus papas fritas mal llamadas o bien llamadas industrializadas? No, yo no he visto estudios con respecto a eso, pero te lo voy a poner así. O sea, tú en tus papas fritas caseras, ¿sí? Entonces tú tienes tu aceite, ¿sí? Y tú empezaste a freír por ahí y tú no puedes mirar si ese aceite tiene ya radicales libres que te van a hacer daño porque es un aceite que se quemó, que ha subido mucho la temperatura y lo has utilizado mucho, ¿sí? Cambio, la industria de alimentos, si puede saber en su momento o tiene la obligación de medir ese tipo de variables, ¿sí? eh, tú le adicionas sal al ojo, ¿no? ¿Sí? Tú le adicionas a lo que yo considere y la industria de alimentos te tiene que garantizar a ti que si te está diciendo que tiene 3 gramos de sodio es porque adicionamos 3 gramos de sodio. Hay más control de las variables en la industria de alimentos que en el sector de gastronomía o de la misma casa. Entonces, ahí es donde viene el inconveniente. En un jugo, estamos haciendo un jugo, ¿sí? Y la mamá, la persona que hace el jugo, le adiciona 2 cucharadas de azúcar. Estamos hablando que está adicionando 20 gramos de azúcar para de pronto 250, bueno, para un litro, que son 500 mililitros, pues ahí está pasado un perfil de nutrientes, ¿sí? Pero no tenemos ese control. En cambio, la industria te garantiza y te debe garantizar ese control. Bien. Tania Muñoz. En México ya no son los GDAs de etiquetado frontal, ya es un sistema de etiquetado frontal, sellos y leyendas. Muchas gracias. Sí, señora. Voy a actualizar la presentación porque al principio era GEDAS, pero ya sellos y leyendas y en Colombia también llegó ese mismo de octogonal. Teresita Guevara Figueroa. En una conferencia nos explicaron bastante claro el sistema Novo. 1. Alimentos que se pueden consumir directamente del campo. Frutas, hortalizas, carne cruda, leche directa de la vaca, etc. 2. Alimentos que ayudan a procesar, que ayudan al procesado mínimo de los alimentos. Azúcar, aceite, sal, mayonesa, mostaza, con las que se pueden cocinar los alimentos del grupo 1.
3. Alimentos procesados que también pueden participar en la elaboración de alimentos junto con los del grupo 1 y 2. Y 4, alimentos ultraprocesados, aquellos productos que tienen una contraparte con los del grupo 1 y que se recomienda disminuir o evitar su consumo. Bueno, ok, yo quiero ponerte a la persona algo. ¿Tú conoces el procesamiento de cómo se extrae el aceite? ¿Sí? El aceite, para extraer el aceite, tiene aproximadamente 10 operaciones unitarias. Tú no puedes extraer aceite desde tu casa, ¿sí? No lo puedes hacer. Tú no extraes aceite, ni extraes azúcar desde tu casa. Entonces tú lo requieres. Entonces eso es un procesamiento grande, industrial, que se requiere, ¿sí? Entonces el aceite, ok, entonces el azúcar lo llamamos ingrediente culinario, entonces no lo llamemos por procesamiento. No hagamos la clasificación por procesamiento. Vuelvo, insisto, creo que el llamado es mirar la formulación que tiene el producto. Ahora vamos a ver un producto de panificación. El producto de panificación va a tener, por el mismo hecho de su producto, cómo se elabora, harina de trigo básica, ¿sí? Agua, grasa, ¿sí? Sal y huevo. Son 5 ingredientes. Son 5 ingredientes. Así tú lo haces, así lo hicieras en tu casa. Tú también utilizarías 5 ingredientes. Entonces, el procesamiento, no llamemos el sistema de clasificación sobre el procesamiento. Llamémoslo de otra forma porque el procesamiento no necesariamente tiene que afectar el nivel nutricional del producto. Y es cuando lo llamamos ultraprocesado, estoy atacando el procesamiento. ¿Sí? La siguiente pregunta, ¿cómo hacer frente a tanta desinformación surgida de la clasificación NUVA? Eso es una excelente pregunta. La verdad es la misión de nosotros, desde las asociaciones, de los que conocemos en ciencia y tecnología de alimentos, pues dar este tipo, pues esta oportunidad que me dan a mí, de dar estas charlas, de informar, o principalmente nosotros también tenemos una campaña de establecer conocimiento científico cuando viene una noticia que se empieza a poner viral. Sí, entonces una noticia que se empieza a poner viral, lo que nosotros hacemos desde ACTA es dar la explicación científica. Como en lo que es el ser humano, apenas hay algo científico, deja de volverse viral, deja de volverse, sí, para la viralidad de la desinformación. Gracias. Carla Fernanda Sánchez, excelente presentación, gracias. ¿Cuál cree que es el papel del nutriólogo o nutricionista dentro del campo de la industria de alimentos? Yo creo que es necesario la relación entre lo que es la ciencia, la tecnología de alimentos y la nutrición, porque estamos separados y creo que es el momento, y ya es el momento de unirnos, ¿no? O sea, el nutriólogo, el nutricionista sabe qué pasa con un nutriente dentro del organismo, sabe cómo enfrentar las enfermedades que tienen que ver con procesos de nutrición, y es donde tenemos que empezar a hablar con la ciencia y articularnos con la ciencia y tecnología de alimentos para hablar de lo que se está llamando nutrición personalizada, ¿sí? Entonces estoy hablando de alimentos específicamente para población diabética, alimentos específicamente para niños que tienen problemas de anemia, y ahí donde hablamos, o sea, ¿qué pasa en la investigación de, ya sabemos que internamente en el cuerpo el aminoácido tal funciona de tal forma? ¿Qué tan disponible está en este alimento? ¿Entra o no está entrando al organismo? ¿Y qué tan disponible es? Creo que tenemos que trabajar de la mano, ya tenemos que trabajar de la mano desde la ciencia de los alimentos y la nutrición. Gracias. Joaquín Lizárraga, buenas noches. Primeramente, excelente presentación. ¿Podríamos llamar una bebida fermentada como bebida funcional según la formulación que tiene el producto? Pues dependiendo de la formulación, sí, mira, yo he visto ya investigaciones donde hay cervezas con adición de antioxidantes, cervezas hasta con adición de cannabis, ¿sí? Obviamente cannabis del medicinal. Entonces, sí, claro, o sea, eso depende mucho de la formulación, y creo que la ciencia de los alimentos está llamado a eso, a generar ese tipo de productos. Bien, los alimentos llamados naturales presentan mayor valor nutricional o mejores propiedades llamadas funcionales respecto a los alimentos procesados. No necesariamente. Eso depende del tipo de producto. Si vamos a hablar de frutas y verduras, sí, yo sí considero que una fruta y verdura tiene más disponibilidad de su principal
calidad nutricional, que son las vitaminas y minerales. Obviamente, las frutas, cuando pasa un proceso de elevación de temperatura, perdemos vitaminas. Sí, entonces, sí, yo creo que el producto sí. Pero si estamos hablando de la carne como tal, natural, ¿qué es carne Con el natural? cereal. ¿Sí? ¿Qué es una carne natural? ¿Carne cruda? Tiene que haber un proceso adicional. Luis Gabriel Valencia. Alimentos ultraprocesados para muchos ministerios de salud son alimentos que hay que evitar por ser riesgosos para la salud. ¿Qué nos puede comentar? Lamentablemente, las regulaciones en América Latina no se están basando en ciencia de los alimentos, entonces se está pasando de la confusión que se le entrega al consumidor, ¿sí? Entonces, estas regulaciones que buscan o que su propósito principalmente es dar la información al consumidor y proteger la salud del consumidor, están perdiendo su filosofía y su sentido, ¿sí? Porque entonces nos estamos centrando en que el producto como tal, que viene envasado, que en una industria es el que está haciendo daño, y no estamos mirando qué pasa con esa pequeña y la mediana industria, donde la calidad, de pronto la cantidad de nutrientes que son específicamente para enfermedades no transmisibles puede ser más alta o mayor, ¿sí? Entonces, sí, está pasando en América Latina que estas regulaciones no están llegando a lo que es proteger la salud del consumidor. Bien. ¿Qué importancia tiene la industria o procesamiento de alimentos en la calidad sanitaria o inocuidad? Muchísima. Cuando me preguntaba una de las personas que los alimentos, o sea, que los alimentos era la leche cruda, creo que nosotros ya superamos mucho lo de la leche cruda a nivel mundial, ¿no? Ya nosotros no tenemos tuberculosis, gracias a Dios, producida por la leche cruda, por el consumo de leche cruda. Y creo que pues es necesario, o sea, es necesario, la inocuidad la garantiza el procesamiento de alimentos, obviamente bien realizada, ¿no? O sea, no, el procesamiento con un sistema, las industrias que tienen un sistema de gestión de la inocuidad muy claramente pues están garantizando un nivel de riesgo mucho menor para que el producto, para que el consumidor, pues de la parte microbiológica o química, que es donde el mayor riesgo de inocuidad se está presentando, pues sea menor. Gracias, doctora. Itzamá Tonatiu, ¿qué importancia tiene la cadena de suministros en la seguridad alimentaria? ¿Qué rol tiene en que la industria pare por un día? Yo creo que ya tenemos que también empezar a cambiar el paradigma de la cadena de suministro de alimentos sobre sistemas alimentarios. El paradigma de sistemas alimentarios es un paradigma nuevo donde nos estamos dando cuenta que está todo interrelacionado. O sea, no solo es la cadena de abastecimiento como le llega el alimento, sino desde la parte también social, desde la parte cultural, desde la parte de educación. O sea, creo que hay que empezar a mirar lo que son sistemas alimentarios donde entra la cadena de abastecimiento y obviamente la cadena de abastecimiento pues entra en la industria de alimentos como un componente a desarrollar y ayudar a que esos sistemas alimentarios sean adecuados y garanticen la seguridad alimentaria y nutricional. Bien, Daniela de Jesús Valdés desde México pregunta, ¿qué opina de los sellos en las etiquetas? ¿Son necesarios? Mm, yo creo que al final de cuentas, y creo que lo hablaban desde la Cámara de Comercio de Chile en una charla que estuvimos, que fue el primer país que implementó los sellos, que era un paisaje negro. Al final de cuentas, tú ves un paisaje negro y tienes que consumir el producto porque pues tienes que comprarlo, porque hace parte de tu alimentación. Y pues se vuelve como algo que pierde el sentido, se convierte en algo ahí que, bueno, si está alto en azúcares, ok, pero lo necesito consumir, ¿sí? Lo necesito, es unas galletas que tengo que dárselas para la lonchera de mi hijo, yo no lo voy a mandar sin lonchera, entonces al final de cuentas lo voy a tener y el problema es que el modelo de perfil de nutrientes está generando que todo el alimento que tenga un envase de procesamiento tenga sello, entonces no le estamos dando opción al consumidor. Le quitamos la opción al consumidor de tomar decisiones porque al final todo va a tener sello y si todo tiene sello, pues tengo que consumir algo. Sí. Vamos a leer otras dos preguntas, todavía van a quedar sin contestar, pero con gusto se las haremos llegar a la doctora y asimismo haremos llegar las respuestas. La siguiente pregunta es de Sandra Hernández y dice, ¿qué está haciendo desde el acta? ¿Qué se está haciendo desde el acta para desmentir la desinformación y educar a la población en general sobre los alimentos ultraprocesados? Excelente presentación.
Gracias. Nosotros desde ACTA, pues con la campaña que les digo, Aliméntate sin miedo, aliméntate informado, es una campaña que hacemos cada vez que hacemos una charla, que tenemos, que la gente entienda la importancia de conocer lo que se está consumiendo. Creo que el principal control es el mismo consumidor, ¿sí? Un alimento malo que tenga una deficiencia en calidad, cualquiera de las dimensiones, pues si el consumidor sabe, pues no lo consume y pues la empresa tiene que, el principal control lo hace el consumidor. ¿Qué más hacemos nosotros? En este momento, este mes en Colombia hemos presentado 2 cartas abiertas, tanto al consumidor como al Congreso de la República, porque lamentablemente en Colombia pasó que esta norma o la parte, el concepto de ultraprocesados pasó a volverse a la reforma tributaria y va a tener en este momento impuestos los alimentos procesados y eso va a afectar muchísimo, muchísimo la estabilidad económica de la población. Hicimos una carta abierta al Congreso y pues sí, donde nos invitan, hablamos para hablar para dar claridad sobre este tema y pues en lo que nosotros hemos visto y lo que queremos hacer, nosotros tenemos un congreso la próxima semana, el 15 al 18 de noviembre, sobre sistemas alimentarios, ciencia y tecnología, nutrición y salud y inocuidad. Queremos generar un llamado a lo que de verdad se llama los hiperformulados, o sea, a lo que empezar a mirar qué pasa con esa parte de investigación de un alimento o un productor que hace un alimento hiperformulado, porque no tiene un conocimiento claro de lo que es el procesamiento de alimentos. Creo que para allá vamos nosotros. Eh, sí, tenemos todavía una lista de preguntas. Estamos ya muy sobre el tiempo. Eh, pues no nos queda más que agradecer la excelente presentación y toda esta información. Y pues bueno, nada más quisiera cerrar con esta pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como ingenieros en alimentos o tecnólogos en alimentos para poder solucionar toda esta desinformación o romper todo este miedo, todos estos mitos que se tienen sobre los alimentos procesados? Yo creo que nuestra misión está centrada en hablar claro, como dice, como Hablemos claro. hablemos claro, sí. No nos tengamos miedo y si la gente no nos entiende, pues bajar la información al consumidor como tal. Hablemos claro sobre lo que es la ciencia de los alimentos. No tengamos miedo, no nos quedemos callados. Eso pasa mucho en la industria, o sea, la industria a veces es anónima, ¿no? O sea, sale el producto, se consume y ¿quiénes? Todas las personas que están detrás de una industria, tenemos que hablar de esto, tenemos que hacerlo masivo. La segundo llamado es, nosotros no fomentemos unas cadenas que desinforman, ¿sí? A veces yo he encontrado ingenieros de alimentos que publican una información, no, o sea, tenemos el conocimiento. A ver, revisémoslo, seamos críticos con eso como tal. Y lo principal, pues, creo que ponernos cuando somos consumidores, a ser críticos como consumidores, porque a veces yo veo que cuando somos consumidores hacemos una cosa y cuando somos ingenieros de alimentos o nutricionistas o nutriólogos hacemos otra cosa. Entonces, pongamos en nuestro rol como consumidores con nuestro conocimiento. Sí, yo verdaderamente tengo curiosidad de si hacemos un análisis de contenido de alimentos entre los productos que nosotros cocinamos o preparamos en casa, como el de las papas fritas. Yo realmente tengo mucha curiosidad de una agua de frutas que pues tantas cucharadas muchas veces le ponemos en casa contra algún jugo, ¿no? Ya sea enlatado o en Tetra Pak. Pienso que definitivamente tenemos un arduo trabajo para informar, para llevar todo este conocimiento pues a todos los sectores de la población. Pues agradecemos enormemente a la doctora Edna Liliana Peralta. Quedan preguntas en el tintero, las responderemos y las haremos llegar con mucho gusto a toda esta audiencia que amablemente se conectó para escuchar este web.